Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de I Feel You Linger in the Air, mi primer novio, basados en el libro. ¿Qué pasa, tío? Me pareció ver a Kun Jong en el balcón de la casa y escuché que me llamaba y me preguntaba si iba a cortar las ramas. Cuando me di cuenta había desaparecido. Tío Tan, llevo media hora en la parte trasera con el teléfono, tratando de encontrar cobertura, contesté. Bueno, el hombre se detuvo y tragó saliva audiblemente sin recuperar el color de su piel. ¿Hay algo más? A estas alturas ya no sabía qué otra sorpresa podía darme el tío. Algunas personas lo llamaban Warit, comentó el hombre en voz baja. Dicen que aparece cuando alguien va a encontrarse con una gran desgracia. Eso es una tontería, tío Tan. Y si fuera así, no te preocupes, ya hice muchos méritos. El tío puede estar tranquilo, sonreí. Ha llegado el taxi, debo irme. Me subí al vehículo, temiendo no poder llegar al embarque del avión. En mi viaje hacia el aeropuerto me di cuenta de que todos los árboles están en inflorescencia. Los colores amarillos, rosas y morados llenan las hierbas y es tan hermoso que me gustaría que todo el mundo pudiera verlo. Si el turismo se promoviera seriamente, la gente vendría a Chiang Mai en lugar de ir a Japón a ver las flores del cerezo. Desafortunadamente, estaba todo lleno de polvo y humo. Había un grado alto de contaminación en el aire y en ocasiones me sentía como en la película de Mist. Era lo peor de Chiang Mai, en esa época del año en la que se necesitaba usar mascarilla para tapar la nariz y evitar actividades en el aire libre para no enfermar. En la puerta del embarque subí al avión justo a tiempo en la última llamada de la aerolínea. Después de una hora llegué a Bangkok. En el camino desde Suvarnabhumi y la estación de Payathai le envié un mensaje a mi hermana diciéndole que iría pronto a visitar nuestra casa en Chamburi. Compra salchichas, mamá quiere fresas dulces, padre no quiere nada, pero ya sabes que me las acabaré comiendo yo porque las amo, contestó ella. Sonreí al leerlo. Mi familia vive en Chambure y dirigen un negocio de tiendas de conveniencia que tienen sucursales por todo el país. Mi hermana Sonjet está en su último año de universidad. Podría haber ido a esa semana para una visita, pero esperé porque quería que alguien me acompañara y sabía que mi padre también quería verlo. Era posible que no estuviera disponible, pero no me importaba esperar un poco más después de esperar para verlo todo un año. Home, mi amante, mi amor. Home y yo hemos estado juntos durante casi 4 años. Nos conocimos cuando estaba en mi cuarto año de la escuela de arquitectura y él en su último año de la facultad de economía. En aquel entonces, Home vino a encontrarse con un amigo en el condominio en el que yo vivía. Nos encontramos por primera vez frente al ascensor y después esos encuentros se repitieron en la universidad, en el pasillo del edificio frente al condominio, hasta que un día finalmente se detuvo en la parada del autobús donde yo estaba esperando. Ese día me preguntó si podría llevarme a casa y yo acepté. La historia entre nosotros no fue tan emocionante como en los cuentos en los que protagonistas tienen que pelear por su amor. Fue simplemente natural y, sin embargo, todavía hacía que mi corazón se acelerase al pensar en el día que me ofreció llevarme a casa. Nos besamos por primera vez en su coche en el estacionamiento, frente al apartamento mientras llovía. La lluvia caía con tanta fuerza que no se oía nada más, pero pude discernir claramente un te amo, John. Es curiosa la influencia que puede tener tres palabras, incluso ahora, muchos años después, todavía tenía mis sentimientos claros, todavía sentía como si lo hubiera escuchado un minuto atrás. A pesar de que Pion se fue a estudiar al extranjero y nos separamos, eso no calmó mis sentimientos, especialmente sobre esas palabras que me dijo entonces, y ahora mismo estoy sonriendo. Incluso con el calor sofocante, seguí con esa sensación cálida en mi pecho. Era inevitable sonreír mientras me registraba en un hotel junto a la estación de Azok. Reservé una suite junior, una habitación espaciosa con la cama grande y el colchón suave. Fue cara, pero mereció la pena.